reverencia. Vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 37 al 40. Hechos, capítulo 21. Vamos a esperar un momento que veo a algunos que todavía están buscando para que... Amén. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fosa, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejar tus palabras, oh Dios, contenidas aquí en este libro, Señor, las cuales son las que nos revelan, oh Dios, tu eternidad, Señor. Los secretos que una vez estuvieron ocultos desde la eternidad, hoy nos lo revela a nosotros, Señor. Y solo es por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, Señor, para que nosotros, oh Dios, pudiéramos conocerte y por medio de ella ver a Jesucristo, nuestro Salvador. Permítenos en esta mañana como iglesia, oh Dios, estar atentos a tu palabra, escucharla con atención, con entendimiento, oh Dios, con sabiduría, oh Dios. Y te damos gracias, Señor, por la vida del pastor César, quien has comisionado para este ministerio, Señor, de tu palabra. Gracias por su vida, Señor, por su ministerio y por el temor que colocas en él para enseñarnos tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. No, yo aquí tengo. El Señor les bendiga. Vamos a abrir las Biblias en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Continuamos en la enseñanza de Romanos en el capítulo 3 sobre el indulto divino, que está allí en los versículos 21 hasta el 26. Allí vamos a tener el estudio de la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, les quiero contar que al terminar la reunión, por familia, vamos a repartir de estos libros. La verdad, hermano, este libro tiene un muy buen contenido. Hay muy buena teología en estos libritos. Y
De manera pastoral y personal les pido que si no le va a dar un buen uso, no lo reciba. Es algo que sí es una petición personal y pastoral, porque si usted lo recibe, no sé, solo por tenerlo, por no quedarse menos que los demás, se va a perder alguien de tener un buen material que le va a ser de bendición, porque los que nos quedan aquí lo enviamos a una de nuestras iglesias hijas por medio del pastor Fabio. Entonces, la idea es que al finalizar la reunión le pidan a Aleida, mi hermana, el librito. Ella ya tiene un listado de unas personas que son casi todos los que prestan servicio en la iglesia, o sea, eso ya ella los aseguró, porque queremos que todas las personas que están prestando servicio actualmente en la congregación tengan el librito. Ella tiene un más o menos, no es un número exacto. Y los otros vamos a acercarnos y vamos a pedirle ese librito, para que por familia, también para poder tener acceso a ellos. Son 100 libros que tenemos, entonces pues la idea es que les demos un buen uso y que los aprovechemos. Algunas personas, este formato es parecido, es amarillo, es verde y es como un color púrpura, ¿cierto? Son diferentes colores. Entonces algunos piensan, yo ya lo tengo. No creo porque apenas nos llegó esta semana, usted no lo debe tener, pero por el solo hecho de verle el colorcito piensa que ya lo recibió. O sea, ¿qué me dice eso? Que no lo ha leído, que ni que lo ha mirado. Entonces, por eso digo yo que más bien no lo reciba si no lo va a aprovechar, hermano. Es muy, muy buen contenido. Y es muy importante, de eso estamos hablando los días martes. La escritura inspirada por Dios es excelente, es excelente. Y los escritores, pues, ni hablar. Muy buena teología. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el 26. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios, háblanos en el nombre de Jesús y ayúdanos a entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ya hablamos en los versículos anteriores sobre la bendita esperanza de que aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia. Ahora vamos a ver qué es una justicia por medio de la fe. No sin antes recordar que habíamos hablado en Romanos, en el capítulo 1, los versículos 1 al 17, es la introducción del libro. Es muy importante que nosotros lo leamos así, en ese entendimiento. En los versículos 18 en adelante del capítulo 1, nos dice el Señor que todos los paganos están bajo condenación, y habla muy específicamente de un grupo de personas que son abandonados por Dios, son entregados. En el capítulo 2 inicia el apóstol Pablo hablando
de que también hay otro grupo que está bajo condenación y son los moralistas, las personas que sin cometer pecados escandalosos, pues digamos de asesinatos, adulterios y cosas por el estilo, pero también se van a condenar, porque están confiando no en Jesús para salvación, sino en su propia moralidad, y son personas decentes, educadas en nuestra sociedad, pero que no tienen a Jesucristo. En el otro grupo nos muestra a los religiosos, personas que tampoco tienen su confianza puesta en Jesús y que igualmente están bajo condenación, porque son pecadores y no creen en Jesús como Salvador, tienen su religión. Es más, dicen, yo creo en eso más esto otro. Y de eso, pues hoy en día, si somos, identificamos más fácil este tipo de personas. De hecho, nosotros mismos podemos ser hallados como tal. Los días de Jesús, muchos eran los fariseos y los escribas, personas con un alto estándar moral, con mucha religiosidad, pero que a Jesús no lo aceptaban como el Mesías. Luego de eso vinieron los que tenían su religiosidad y su moralismo más Jesús, que eso es lo que hoy en día vemos en este sincretismo, en este ecumenismo. Bueno, vemos que la gente coge todo, hace una masita de religión y espiritualidad. Entonces podemos ver en una casa, en la sala, una imagen va a decirlo, del Sagrado Corazón de Jesús. En la pieza tiene una Biblia abierta en el Salmo 91, la persona tiene colgado al mismo tiempo un gato, o un cuarzo, o unas pirámides para la buena suerte, un gatico haciéndole así, tiene elefantes, tiene un montón de cosas. O sea, están como las personas en Hechos. Recuerdan que leímos alguna vez cuando como el Dios que pueda ayudar, cualquiera, lo que haya por ahí, y si por si me queda faltando alguno, el Dios no conocido, ¿cierto? Eso ya lo leímos en Hechos, en días pasados. Es más o menos así el tipo de espiritualidad que hoy tenemos. Por eso hablar de un tema como esto, de Romanos, cuando decimos que Jesús es el único camino al Padre, y que todos los que no han creído en Jesús están condenados, es muy radical, porque eso demuestra lo alejados que estamos de la verdad de la palabra de Dios. Queremos tener de todo, quedar bien con todo el mundo. Y por ejemplo, si un mensaje o un coro o una oración se puede hacer en cualquier otro lugar que no sea en una iglesia cristiana, entonces lo que estamos haciendo está por fuera de la verdad de Dios. Porque si yo estoy quedando bien con los musulmanes, por ejemplo, o estoy quedando bien con los judíos, o hablando del judaísmo, entonces ¿qué clase de oración o de enseñanza, de predicación o de cánticos estoy haciendo? Que igual se pueden decir en cualquier parte. Pensemos en eso. Por lo radical de lo que está la verdad de la palabra de Dios. Usted y yo deberíamos, al anunciar el mensaje de la palabra o al orar, simplemente deberían decirnos, no, espere. Usted ya le metió a esto un tema de fanatismo. ¿Cómo así que solo Jesús? Ahí es donde lo sacan a uno, o lo dejan de invitar, o la gente lo empieza a despreciar. Bien, entonces, ¿a qué hemos llegado? El apóstol Pablo en Romanos 3:9 empieza a decir que no hay nadie bueno, no hay ni uno solo. Pero en Romanos capítulo 3 dice que finalmente la ley, por eso está, nadie puede salvar por la ley, pero la ley ha sido puesta para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, o sea, bajo condenación, y callemos todos ante la ley. Es decir, por las obras de la ley no podemos ser justificados, pero podemos saber o tener conocimiento del pecado. La ley es para eso, para decirle, usted es culpable de esto y esto y esto. Eso es la ley. Solamente me hace culpable, me dice de qué no soy capaz de obedecer. Y entra el texto en el versículo 21, dice, pero ahora, y ahí hay un giro maravilloso, porque pasamos de decir que todos están bajo condenación a decir que ya ahora Dios ha abierto una puerta de gracia y de esperanza por medio de Jesucristo.
porque se ha manifestado la justicia, que no es por la ley. O sea, vuelve el punto, el versículo 21 dice, pero no es por la ley. O sea, César, no es por tus obediencias, hermano, no es por cuanto puedas obedecer que vas a ser justificado por Dios. No va a ser por eso. En estos días estábamos en una clase, la clase de los martes, la de los martes, en la primera clase, y tuvimos la oportunidad de observar un video de Dwayne Johnson, La Roca. Lo pusimos ahí, no sé si por ahí esté. Y entonces cuando vimos ese video de este señor, que pues él está diciendo que cuando era chiquito se robaba en un almacén, se robaba unas cositas. Bueno, muchos de nosotros robamos muchas cosas cuando éramos pequeños. Yo robaba papas para ir a hacer y prendíamos una fogata, metíamos un alambre y ahí asábamos esas papas. Era algo que consideramos muy inofensivo, pero éramos ladrones. Dios dice que robábamos y eso nos hacía culpables de quebrantar el mandamiento, no hurtarás. Eso es así de sencillo. Pero este señor dice que él robaba y cuando ya es un archimillonario, va a esa tienda y dice, yo te voy a dejar $500 por todos los confites que me robé. $500 es cuánta plata, Julián, más o menos, 2 millones de pesos más o menos. Imagina donde yo vaya a la tienda donde me robé las papas cuando era chiquito y yo le digo, le voy a dejar aquí 2 milloncitos de pesos por las papas que me robé. Pues él va a decir, pues bien, ni siquiera me acuerdo de vos. Y es más, al señor que yo le robaba ya murió. Yo creo que eso quedó como de los yernos de la nuera, del hijo de la prima, cuñado de la tía. O sea, eso ya se perdió el linaje de esa tienda. O sea, que 2 millones, para acá. ¿Quién se va a enojar porque le lleguen 2 millones de pesos así de un momento a otro? Ni más en dólares. Bien. Pero él decía en ese video, eso no es lo importante aquí para el tema de la enseñanza es que él decía que se estaba redimiendo por medio de eso. Y ese es un pensamiento diabólico, porque el hombre cree que puede pagar con dinero o con buenas obras por el mal que hizo. Yo he puesto, ustedes me han oído muchas veces decir que el hombre a veces va y primero se gasta toda la plata de la casa, llega borracho al hogar, le pega a la mujer y después a la esposa con los ojos morados y bien aporreada, va y le lleva un cuarto de pollo y una Coca-Cola y con eso le dice, mi amor, qué pena con vos, tenga esto. Y hay esposas que lamentablemente dicen, bueno, mi hijo, la próxima vez ya no me da aquí, sino aquí para que me combinen los dos morados. Y esa más o menos pasa y no piden ayuda, ni consejería, ni nada por el estilo. Bien, ¿a qué vamos? Y la gente cree que se puede redimir por medio de obras. El hijo que le regala a la mamá en el día de la madre, pero todo el tiempo es mal hijo y todo ese tipo de cosas, obras. En eso hemos sido entrenados, pero ¿qué dice el Señor? César, ninguna obediencia. Puede que te haga quedar bien delante de los hombres, pero delante de Dios no hay nada que hacer. Tienes que arrepentirte. El arrepentimiento bíblico, aun cuando lleva obras, es de la siguiente manera. Zaqueo, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, ¿el qué hizo? Él entregó su vida a Jesús, se arrepintió de sus pecados, ¿cierto? Eso lo vemos en el texto bíblico. Y una evidencia de su arrepentimiento bíblico es que restituyó todo el mal que había hecho, pero no siguió robando, porque es que de nada sirve ser reincidente y restituir, pero para poder tener como un abono para el próximo pecado que voy a cometer. No, eso así no funciona. El arrepentimiento bíblico debe ser auténtico, genuino, y una de las evidencias del arrepentimiento bíblico es la restitución. Lo que hizo Zaqueo. O sea, yo sí le puedo llevar el cuarto de pollo y la Coca-Cola a mi esposa, yo lo puedo llevar, ¿cierto? Lo puedo llevar. Pero como resultado de un arrepentimiento genuino delante de Dios primero, ¿cierto? Y delante de mí, dígalo por ahí lo dijeron, de mi esposa. Ella tiene que recibir mi arrepentimiento. Y el arrepentimiento debe tener algo que en la Biblia se menciona, los frutos de ese arrepentimiento. Debe haber una evidencia, ¿cierto? No solamente no lo vuelvo a hacer. Bien, ahí estamos entrando porque es que el ser humano ha sido entrenado por siglos, haga cosas desde Adán. Desde Adán cuando se hizo su delantalcito. Desde Adán se creó una forma, una ruta
para quedar bien, entre comillas, con Dios, pero sin un arrepentimiento genuino. Sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, el tema de las obras fue un invento muy bueno del hombre, pero muy malo para su eternidad, porque como tiene la confianza puesta en que por medio de obras o de hacer cosas, Dios le va a decir, bien, bueno, mijo, usted nunca creyó en el Hijo mío y todas las cosas, pero usted hacía buenas obras, entra al cielo. No, eso es falso. Si no es por medio de Jesucristo, estamos condenados. Así que nada importa que la persona sea lo que sea y haga lo que haga, no puede salvarse por medio de sus obras. Vuelva a leer 22 y 23, hermano Wilson. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no importa quién sea, si es rico o pobre, si es joven o anciano, si es hombre o si es mujer, si es una persona educada o si no tiene educación, si es judío o gentil, todos necesitan esta justicia, que es por la fe en Cristo Jesús. Cuando se habla por la fe en la Biblia, es por la fe en quién. No es como por tener una fe ahí de cualquier manera, es tener la fe en el Salvador, por medio de la fe en el Salvador. En quién y por medio de quién Dios ha manifestado su justicia. O sea, Dios a todos nosotros nos ha dicho, la única manera en que ustedes pueden estar en paz conmigo es por medio del Hijo mío. Vamos a reconciliarnos, o sea, usted y yo, dice Dios, pero por medio de creer en Jesús. Si usted pone su confianza en la provisión que yo he hecho, porque es que el que hizo la provisión fue Dios, como está en Levíticos 17:11. Dios se manifestó por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra manera. No hay una manera de salvarse para los jóvenes o para los ancianos. No hay una manera para salvarnos nosotros hoy y hubo otra manera para salvarse en la antigüedad. Desde Abel, la salvación es por medio de la fe en Jesús. Ahora, Abel no sabía el nombre de Jesús, no tenía toda la revelación, pero él ya entendía lo que Dios le había revelado. Él entendía que la salvación era por medio del sacrificio que había que hacer. Alguien tenía que morir de forma inocente por la culpa mía. Y entonces desde Abel se viene enseñando y Dios fue revelando progresivamente para que el hombre entendiera. Y apuntaba hacia donde. Entonces ellos creían mirando hacia el futuro. Su fe era hacia el futuro. O sea, cuando viniera aquel que iba a hacer el sacrificio por mí. Y nosotros miramos hacia el pasado. El que ya vino e hizo el sacrificio por nosotros. O sea que esta justicia, podemos decir, no es para todos. Leemos, hermano, el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia es ¿de quién? De Dios, de Dios. Y es condicionada por medio de la fe en Jesucristo. No hay más. Pastor, y no hay más. Y si una persona, no hay más. Es por medio de la fe en Jesucristo. Ya. ¿Qué más dice el texto? ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Ya vimos que no hay diferencia. O sea, Dios no tiene, como algunas veces podemos equivocadamente pensar, Dios no tiene ñañas o favoritos, o tiene un grupo de personas especiales a los que les permite salvarse por otra manera. No existe tal cosa, no hay diferencia, porque dice, para todos los que creen en Él. O sea que eso no es una salvación universal, no es que Jesucristo murió por todos, y ahí sí es una cosa que nos rasgamos las vestiduras porque pensamos, no, espere pastor, ¿cómo hay que no murió por todos? No, la Biblia dice, no murió por todos. La obra de Cristo en la cruz tiene el poder para salvar a todos. Eso sí es cierto. Claro, eso sí es cierto.
Pero virtualmente se aplica por el Espíritu Santo ¿a quiénes? Dice el texto. A los que creen. Y vamos a hablar sobre eso. Porque hoy en día muchas personas simplemente repiten lo que es una información religiosa y piensan que eso es creer. O sea, la necesidad de esta justicia que salva es de todos los hombres. Todo ser humano necesita un Salvador porque todos somos pecadores, dice el versículo 23. Dios salva a pecadores, es el mensaje del Evangelio. Pero aunque la necesidad es de todos los hombres, no todos los hombres creen. De ahí la importancia de lo que están haciendo los maestros en este momento, de enseñarle el Evangelio a los niños de esta iglesia, porque ellos van a crecer y finalmente tomarán decisiones. Ellos tomarán su camino. Ahorita estaba haciendo la lista con la que Aleida va a diligenciar pues como el orden de las personas a las que les va a entregar, y borré un montón de personas de ahí que ya no están con nosotros y que prestaban servicio en esta congregación. Muchos de ellos jóvenes que ya no están con nosotros, pero que en su momento sus papás hicieron una tarea de traerlos a la escuela bíblica, a los adolescentes y a los jóvenes. Pero a veces llegan a la edad de jóvenes y dicen, bueno, aquí me mando yo ya no quiero volver allá. Y entonces el papá le dice, mi hijo, pero vaya a la iglesia, es que usted necesita escuchar la palabra de Dios. No, es que yo iba allá, era porque usted me llevaba. No entiende, no dimensiona el amor que ese papá le tiene o esa mamá, porque él no está pensando en las necesidades temporales, sino en las eternas, hombre. Es que esto se va a acabar algún día. Todos los días vamos despidiendo familiares que van cruzando el umbral de la eternidad y nosotros vamos en fila. Pero después de eso no queda sino el juicio. Está establecido para los hombres. O sea que nosotros, ¿qué debemos hacer? Es llevar nuestros hijos al Evangelio, y eso es lo que tratamos que ocurra por medio de los maestros. Es parte de la tarea muy pequeña. La otra parte, la gran parte, le toca a los padres de familia, porque la necesidad de salvación es universal. Yo, como todos los padres, vemos a nuestros hijos tan buenas personas, los vemos tan bellos que casi caemos en el error gravísimo de no predicarle el Evangelio, porque creemos que son tan buenos que así se van a salvar. No se van a salvar, a menos que pongan su confianza en Jesús, a menos que entreguen su vida a Cristo. Entonces dice, para todos los que creen en Él. La salvación es solo para los que creen en Jesús. Pero ese creer, entonces, como decimos, no es simplemente decir, cuando yo voy a poner un ejemplo, yo digo, Jesús es Dios, entonces alguien dice, amén, amén, amén. Eso no te salva. Asentir o afirmar lo que yo estoy diciendo, así lo diga con un amén, eso no te va a salvar. Eso no, no se autoengañe, porque yo puedo estar autoengañado en este momento. Y de hecho, la Escritura dice en Mateo capítulo 7 que al final, en aquel día, en el juicio, mucha gente se va a sorprender de que estuvo toda la vida engañada, pensando que eran conocidos por el Mesías, pero según la Biblia no. Hicieron de todo lo políticamente correcto, lo que era aceptable dentro de la religión, pero Dios les dice, no te conozco, porque en realidad viven una vida solo de afirmar, pues si el pastor o el predicador está diciendo una frase que es correcta, bien, es como decir así, bien, estoy de acuerdo con eso, pero eso no es creer. O sea, vamos a leer, hermanos, Santiago capítulo 2, versículo 19, porque afirmar que Jesús es quien dijo ser no es creer. Ese tipo de fe no sirve. Mire quién tiene ese tipo de fe, hermano. Léalo y verá. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso. O sea, los demonios afirman que Jesús dice, yo soy, y los demonios dicen, sí, es verdad, pero eso no lo salva. Entonces hay personas en la historia
historia de la iglesia, no de esta iglesia, sino de toda la iglesia en el mundo entero y durante todo el tiempo, que a las afirmaciones bíblicas le dicen sí, amén. Y entonces están autoengañados porque creen que eso es creer. Santiago 2:19 dice, ¿crees que Dios es uno? Dios dice, soy uno, y entonces los demonios dicen, sí. Y hay personas que no llegan ni siquiera a los demonios creen y tiemblan. Y hay personas, es que el ser humano es tan corrompido y tan depravado en sus pecados que no llega a nivel de demonio, porque el demonio dice, sí, creo y tiemblo. Pero hay personas que ni creen eso, ni mucho menos van a temblar. O sea que no llegan ni siquiera al rango de demonio. Eso dice la Escritura. Ahora, hay una diferencia entre los demonios y las personas, es porque los demonios tiemblan y las personas no. Usted de pronto ha tomado avena Quaker, ¿cierto? Algunos. Y uno siempre dice, ese es el sombrerito que hombre, tipo tan charrito. Quaker, eso es una referencia bíblica a los puritanos. Quaker significa temblar. Y los cuáqueros eran los tembladores. Ellos eran los que decían, nosotros somos los que temblamos ante la palabra de Dios. O sea que de pronto usted se imaginaba que eso era representación norteamericana y a los garringos, pero eso no tiene nada que ver. Eso más bien apunta a un grupo de personas religiosas, hablando de la época de los puritanos, y que decían, temblamos ante la palabra de Dios, crearon esa empresa y les ha ido como que muy bien. Pero a eso se refiere, es temblar ante Dios y su palabra, y temblar no es mantenerse con las canilleras, pues, y todo, como una persona que conozco por ahí, que mantiene temblando y tiene beriberi y todas esas cosas. A eso no se refiere, es la actitud de humillación y sumisión a la voluntad de Dios. Es que cuando Dios me dice, César, haga esto, el Hijo de Dios dice, sí, yo lo voy a hacer, porque lo dice Dios y punto, y no voy a ponerme aquí a alegar con nadie. Es así, es sencillo. Es una persona que está sometida a la voluntad de Dios. Entonces, no es solo afirmar las verdades religiosas, no es solo que Jesús dice, soy Dios, y usted dice, sí, no es solo eso. No es solo decir amén a todo lo que diga el pastor o que digan los cantores aquí, los músicos. No es solo eso. Eso no te hace creer. Y tampoco se queda en temblar, en tener miedo por lo inminente del juicio de Dios cuando muramos todos nosotros. Y no solo hay que creer y temblar, si no se obedece y llevar una vida entregada a Jesús, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir que qué miedo y qué temor y qué tal cosa si no le obedezco a Dios, no le hago caso? ¿De qué me sirve a mí que mis hijos me digan, ay, papá, yo sí creo lo que usted dice, y qué susto, y mi hijo, hágame caso? No, ¿de qué me sirve? De nada. ¿Sí ve que lo pongo en un ejemplo chiquitico, infinitamente inferior? O sea, yo no me puedo comparar con Dios, pues, ¿cómo? Pero como dice el Señor Jesucristo, si yo siendo malo espero eso de los hijos míos, que no solamente afirmen lo que yo digo, que digan que están de acuerdo con lo que yo digo que es con base en la palabra, y que teman a eso, sino además que me hagan caso, que me obedezcan, y en una sumisión abnegada. Eso lo espero yo de mis hijos. Ahora Dios, que es perfecto y santo y justo e infinitamente bueno con nosotros. De nada me sirve decir, sí, amén, gloria a Dios, si no le obedezco a Dios. De nada sirve. El Señor Jesucristo lo dijo muchas veces, el que me ama, guarda mis mandamientos. Es que es una evidencia, hermano. El profeta Isaías decía, es que el que ha nacido de nuevo teme a Dios para no apartarse de Él. Dios le ha puesto ese temor en su corazón. Entonces, no sirve solamente saber que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el Salvador y Señor, que es Dios hecho carne, que fue crucificado, que murió en la cruz, que murió para el perdón de nuestros pecados, que resucitó entre los muertos,
podemos tener toda la enciclopedia teológica guardada en nuestra mente y las prédicas de todos los pastores y todo el evangelio y todo eso. Eso no es suficiente sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento, de acuerdo a Proverbios 28:13, es confesar el pecado y apartarse. Sencillo. Eso es arrepentimiento, darle la vuelta, la espalda al pecado. O sea que sin un genuino arrepentimiento de nada sirve afirmar todo lo que les acabo de mencionar. Porque yo podría decir, no, yo creo en todo eso, sí, César, pero no te arrepentís. Todavía te deleitas en el pecado. Te deleitas en la fornicación, en el adulterio, te deleitas en el hurto, en las blasfemias, en la mentira, en el chisme, te deleitas en la murmuración, en la queja, te deleitas en todo eso. Entonces Juan, si estuviera aquí Juan, el apóstol, me abriría Primera de Juan, capítulo 3, y me miraría a los ojos y me dice, César, vos no has nacido de nuevo. Vos sos un falso creyente. Él me diría a mí, no a ustedes, a mí. Porque no es que pecas, es que te deleitas en el pecado. Te deleitas en la práctica del pecado. Hermano, la verdadera fe es la que justifica y se manifiesta en arrepentimiento de pecados. Su vida y la mía debe ser evidente en eso. ¿De qué me sirve? Juan lo puso en el término más básico de todos. Recuerde, 2 mandamientos. El primero. Y la ley y los profetas se resumen ¿cuál mandamiento? Dice Gálatas 5. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor está diciendo, César, no invente. No voy a discutir con usted. Si usted dice que ha nacido de nuevo, pero aborrece la mitad de la iglesia, usted no ha nacido de nuevo. No invente aquí. No venga a decirme que puede decir que tiene todos los dones del mundo. Pablo lo decía en 1 Corintios 13. Si yo hiciera esto, si yo hiciera lo otro, si yo supiera todo esto, tuviera todo eso, pero no tengo nada, soy. Vengo a ser como un platillo de esos que lo tiran al aire, que eso soy, no soy nada. Entonces mire que es muy, Dios siempre está diciendo, no es que la obediencia y la evidencia, la manifestación de una vida de arrepentimiento, la expresión pública, es que vivir, no, yo obedezco en espíritu y en verdad, nadie tiene por qué verme, yo obedezco espiritualmente. Oiga, no, usted tiene que evidenciarlo, bien, empieza a servirle a la gente, ame a su hermano, debe pelear con los vecinos, deje el machete bajo el almohada si quiere, pero como ya anda con Biblia aquí con el machetico para ver a quién le va, porque ya macheteros. Un corazón arrepentido es un corazón inflamado por el amor a Jesús. Le quiere obedecer, como hablaba ayer con una hermanita de la iglesia, que me decía, pastor, yo no sé cómo ocurre eso, pero yo me levanto todos los días para querer obedecer a Dios. No tengo que programarme, voy a hacer esto. No, simplemente me dan ganas de vivir así para Dios. ¿Qué es eso? Lo que es eso, gracia. Es la obra del Espíritu Santo en usted. Es lo que Dios quiere que vivamos, a ver, la lista. ¿Qué hice hoy? ¿Qué no hice? No, así eso es esclavitud, hermano. Usted debe viva su vida siendo cristiano, pero usted va a saber que hay un gozo que lo inunda de querer agradar a Dios. Y que por eso, como que no me gusta ese tipo de conversacioncitas. Yo mejor me voy para allí, porque es que, ya no quiere oír ese tipo de lenguaje, ese tipo de comentarios. Yo me hago allí. Ahorita vuelvo. ¿Y por qué razón? Porque es que ya eso no encaja en su corazón. Pero, ¿y qué es eso? Fue que sacó la lista. No, hombre, es mero cristianismo, como diría C.S. Lewis. Arrepentimiento se evidencia no solo en conocimiento, sino en la entrega y búsqueda diaria y continua
para obedecer las palabras de Jesús. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? Recuerde, 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 y 40. Dios no lo confunde a usted. Dios no lo enreda. Dios le da una instrucción y punto. Dios no es un Dios de confusión. Usted sabe, Dios ya le ha hablado. Uno solito se enreda o uno solito crea un montón de historias para justificar su pecado. Pero Dios no lo enredó a usted. Él le dijo, vea, por aquí, vea, eso es lo que tiene que hacer. ¿Usted qué es? Soy hijo. Eso es lo que tiene que hacer como hijo. Ya. Dios no es un Dios de confusión. Soy esposo. Ahí está. Soy padre. Mire. Soy el pastor de la iglesia. Aquí está. O sea, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Y entonces Dios ha dado instrucciones. Por eso es mucho más que solo conocimiento. Entonces hay una entrega y búsqueda diaria. Y yo quiero obedecer las palabras de Jesús. Eso es lo que se evidencia como un verdadero arrepentimiento. Estoy apasionado por obedecer las palabras del Señor Jesucristo, por guardarlas, atesorarlas, por amarlo con toda adoración, con toda devoción. Eso es lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo entonces deja claro que judíos y griegos y gentiles, todas las demás naciones del mundo, pecaron contra Dios. 23, por cuanto todos pecaron. Por eso dice que fueron separados de la gloria de Dios por causa del pecado. El hombre no ha sido separado de la gloria de Dios por otra cosa, por el pecado. Y todos pecamos. O sea que necesitamos un Salvador. Yo necesito ser alcanzado, necesito ser rescatado, necesito participar de la gloria de Dios, pero eso no lo puedo hacer por mis propios medios, porque el pecado ya me ha separado. ¿A quién necesito? A Jesús. Necesito al Salvador. Para todo pecador la gloria de Dios es inalcanzable. Para alcanzar de nuevo la gloria de Dios no podemos hacer nada, porque para alcanzar la gloria de Dios por mis propios medios yo necesitaría ser libre de culpa, ser bueno siempre, o sea, desde la cuna, desde que nací hasta el día en que me muera, ser libre de culpa. Y nadie es inocente. Entonces Dios ha dado un regalo para recibir la justicia. Es el regalo de la fe. Mire, nadie es inocente. Y voy a atreverme a usar el ejemplo de la hija de mi hermana Laura, que se acaba de sentar. Victoria no es inocente. Delante de Dios no es inocente. Ella tiene una semillita como todos nosotros, y es la semilla del pecado. Solo es cuestión de tiempo para que le haga un berrinche a la mamá, además que ella lo hizo. Y además que nosotros no nos hemos dado cuenta, porque nosotros siempre la vemos así toda ternura, ¿cierto? Y qué hermosura, y tan bella. Pero a las 2 de la mañana, cuando la niña no recibe, cuando ella quiere, lo que quiere un bebé de esa edad, ¿qué hace? Grita. Y es lo único que hace, porque si tuviera otras cosas y otra fuerza y otra capacidad, haría otra cosa distinta. Y es un bebé. La inocencia se perdió después de la caída. El único inocente es Cristo Jesús. Por eso, el único que puede rescatarme a mí es Cristo. Es Cristo. La fe es el condicionante, hermano, para que las personas puedan ser justificados y librados de la culpa del pecado. O sea que alguien dice, la salvación es incondicional. Yo diría, no. No, porque si hay una condición. Dice, para todos los que ¿qué? Que creen. ¿Y cómo voy a creer? Necesito ¿qué regalo de Dios? La fe. Necesito la fe para poder recibir la gracia. O sea, yo no sé cómo. Entonces, ¿Dios qué hace? Me dice, César, yo le voy a dar el cómo. Y Él me regala fe.
me regala fe. O sea, yo no voy a estirar mi brazo si no puedo confiar en lo que me van a dar. Y por mi pecado, como soy tan fracturado y quebrantado por el pecado, no voy a creer en nada. O me voy a inventar mi propio sistema de creencias. Pero Dios, ¿qué hace? Cuando me da nueva vida, cuando me da espíritu nuevo, cuando me quita el corazón de piedra y me pone un corazón de carne, ¿qué hace Dios? Cuando me da vista, cuando me ayuda a oír su palabra, ¿qué hace Dios? Me da fe para que estire mi brazo y reciba la gracia. Si no recibo eso, no voy a creer. ¿Qué voy a empezar a hacer? Repetir frases religiosas. Voy a afirmar lo que diga porque estoy de acuerdo con eso, pero en verdad no he creído en Cristo Jesús. Necesito que Dios me dé fe para arrepentirme. Necesito creerle a Dios que Él perdona mis pecados. Necesito esa clase de fe para arrepentirme todos los días, aun cuando ya soy cristiano. No es solo fe para convertirme, es fe para toda la vida cristiana. Yo tengo que venir a Dios y vengo hoy cuando los hermanos se suben aquí al púlpito y guían a la iglesia en una oración de arrepentimiento. Para eso se necesita fe. Yo necesito creer que Dios ahora mismo me está limpiando de mi maldad. Me está ayudando a ser limpio de aquello que produce el pecado. El problema no es en sí el pecado. El pecado sí es un problema, pero en sí mismo no es el problema. Porque yo puedo arrepentirme, entre comillas, puedo maquillar lo que hago por fuera, entonces dejo de hacer aquello que se ve como pecado. Y todos dicen, César dejó de pecar. Lo que necesito es ser, como dice Primera de Juan, limpio de toda maldad por la sangre de Cristo. O sea, de aquello que me motiva a hacer lo que hago, que es pecaminoso, porque puedo seguir haciéndolo en mi corazón. Tal vez deje de hacerlo en público, tal vez ya ustedes no me vean en pecados escandalosos, pero en mi corazón sigo siendo un blasfemo, un idólatra, un malvado. Eso es lo que yo necesito para arrepentimiento. Pero la fe es condicionante. La fe es para que las personas sean justificadas y librados de la culpa del pecado. La fe es el medio indispensable para la justicia que salva. Y esa es la esperanza que se nos fue dada y que es necesario recordar y proclamar. Todo pecado es contra Dios. Por eso cualquier pecador, independiente de quien sea, necesita un Salvador. Necesitamos a Jesús. No necesitamos una religión. Usted y yo no nos vamos. Isabela no se va a salvar por ser la hija mía y por repetir las cosas que yo le he enseñado desde siempre. Ella no se va a salvar por eso. Si ella no le entrega la vida a Jesús, cuando muera le espera un juicio, y es un juicio de condenación. Ella no se va a salvar porque tiene el apellido mío o porque venga a este lugar de reunión. Ella tiene que humillarse ante Cristo, arrepentirse de sus pecados y recibir la justicia que es por la fe. Si no lo hace, va al infierno. Igual el hijo de ella, igual yo. Pero a veces pensamos que haciendo cosas nos vamos a salvar, por pertenecer, por ser, por tener. Es por Jesucristo, hombre, es por Jesucristo. Todo pecador necesita un Salvador. Todo pecador, independiente de qué pecados haya cometido ni cuánto sea, puede ser perdonado. Óigame bien, nosotros tenemos categorías y nosotros diríamos, no a ese que le va a perdonar Dios. Pues es verdad, porque yo lo he pensado, yo he dicho eso de muchas personas, y de eso me tengo que arrepentir, porque estoy asumiendo el papel de ¿quién? De Dios. No hay distinción de parte de Dios para perdonar. O sea, lo que estamos diciendo es, la obra de Cristo tiene el poder, es potencialmente eficaz para salvar a cualquier pecador,
no importa qué pecado haya cometido y cuántos haya cometido. Entonces alguien me dice, alguna vez me dice, oye César, pero vos sí crees que ese tipo, el del Cañabuzal, es uno de los tantísimos violadores que hay aquí en Colombia. ¿Vos sí crees que ese tipo, si se arrepiente, entonces, qué tenemos que responder a la luz de la Escritura? Si se arrepiente, sus pecados son perdonados. Porque es que no depende del pecador, depende del que salva. Si fuera por el tipo de pecados que cometemos, no, aquí esto estaría solo. Es dependiendo de aquel que ha salvado y su obra es suficiente para salvar. La sangre de Cristo limpia todo pecado. O sea, si esa persona se arrepiente, Dios le salva. Que de pronto no sea de su agrado del mío, eso es otro cuento. Pero que si se arrepiente lo salva, porque es que eso pasa. A ver, nosotros aquí, yo puse un ejemplo aterrador, pero ¿cuántas veces nosotros castigamos a nuestro ser querido? Entonces yo digo, Diana peca contra mí, y yo no le hablo. Cuando yo no le hablo, le estoy castigando a ella, le estoy haciendo pagar algo que ya pagaron. Si ella es hija de Dios, el Señor Jesús ya pagó por todos sus pecados, ¿o no? ¿Cierto que sí? Los del pasado, los del presente y los que vaya a cometer contra mí. Eso es como un cheque en blanco. Ya ella fue perdonada. Pero entonces ella mañana va a hacer algo contra mí y yo elijo no hablarle. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy poniendo a pagar algo por lo que ya se pagó en la cruz. O sea, estoy asumiendo el papel de Dios. Y le estoy diciendo, Dios, vea, muy bien, Jesucristo murió, resucitó y todo tal cosa, pero le faltó un pecado, el que Diana cometió contra mí, porque todavía no se ha castigado lo suficiente, por eso le voy a dejar de hablar. Eso es pecado, pero mío, no de ella. Ella tiene que arrepentirse si ha pecado, pero yo también estoy pecando, y gravemente, porque me estoy poniendo en el lugar de Dios, castigando a una persona por el pecado que ya fue perdonado. Así que por eso decimos, todo pecado, no importa cuál sea. Eso dice el pastor, pero vaya donde Diana le haga tal cosa. Yo digo, igual, que yo no lo perdone es otra cosa. Que yo sea tan perverso y tan incrédulo, tan duro de corazón, al punto de, como dice la Escritura en Mateo capítulo 19, que no la perdono y llego diciendo, ¿sabes qué, Diana? Hasta aquí te trajo el río. Ya tus maletas están en la puerta. Puede, pero a los ojos de Dios ella ya fue ¿qué? Perdonada. Porque solo hay un pecado que es el pecado imperdonable, y es el pecado de no creer lo que el Espíritu Santo ha dicho acerca del Hijo. Y el Hijo es Dios y Salvador. Cuando una persona no cree que Jesús es Mesías, Dios y Salvador, esa persona va para el infierno, con toda seguridad. Ese es el pecado imperdonable. Porque entonces cualquiera diría, oiga, el pastor, es cuando la gente dice tal cosa. Entonces ningún satanista en el mundo entero se puede convertir, todos van para el infierno, ya están condenados, no tienen esperanza. No, porque si llega un muchacho y dice, ve hombre, yo practiqué el satanismo, pero me arrepiento de mis pecados, creo en Jesús. Anteriormente yo decía tal cosa, pero ya digo, listo, ¿de qué estás saliendo? Del pecado imperdonable. O sea, es que eso hay que leerlo en el contexto para que no nos confundamos. Entonces volvemos al punto. Tanto aquel asesino de niños y que mató como 200 o 300, como la persona que peca contra usted todos los días, esos pecados ya fueron perdonados. Por eso el Señor no me da permiso de retenerle mi amor, ni mi perdón, ni la gracia a nadie. No tengo por qué quedarme enojado con nadie, ni airado con nadie, ni con falta de perdón por nadie, porque Dios ya perdonó en Cristo Jesús. Y si esa persona es un hijo de Dios, con mayor razón, ya le perdonaron ese pecado. En la cruz ya quedó expuesto. ¿Yo qué tengo que hacer? Perdonar. Y hacerme a un lado y dejar que fluya el río de la gracia de Dios. A toda persona se le demanda fe para que se arrepienta. Eso es la diferencia. Hay personas que son tan incrédulas que por eso no se arrepienten.
O sea, no creen que haya perdón en Dios, no creen que Dios sea salvador, y su corazón endurecido no quieren arrepentirse de sus pecados. Hay personas que van a estar en el infierno por la eternidad, y por la eternidad odiarán a Dios. Ellos allá no se van a arrepentir. Son ideas mentirosas, mitológicas y románticas que ha metido una religión muy popular o religiones ancestrales y todas esas cosas. Pero la Biblia dice que el hombre odia a Dios. Si no es porque Dios interviene en la vida suya y mía, nosotros odiaríamos a Dios. Y estando en el infierno, aunque Dios nos abra la puerta y nos diga, vea, César, lo voy a sacar de ahí, lo único que le estoy diciendo es que se arrepienta, me pida perdón, se humilla ante mí, y yo le digo, le cierro la puerta en la cara al Señor, le digo, yo me quedo aquí, prefiero quedarme en el infierno que arrodillármele a usted. Esa es la actitud del hombre hoy, que no está en el infierno todavía, pero esa es la misma actitud. El hombre dice, ¿qué va? Prefiero, entonces dice, no, entonces yo llevo chanclas y sombrilla para el infierno, y yo cuando esté en el infierno voy a hacer tal cosa, y yo voy a hacer allá el Sandro con 3 carros y una moto. Eso cree usted. Pero en el primer instante que abra los ojos en el lugar de tormento, se le va a olvidar todo lo que disfrutó en la tierra. El sufrimiento es tan inmenso que la gente nunca va a recordar los bienes que tuvo en la tierra. Y ahí está, Jesucristo lo puso en ejemplo. Hermano, el arrepentimiento requiere una fe para recibir esa justicia, para poder abandonar la vida de pecado, el camino de pecado, para que se vuelva, regrese por donde iba caminando. Eso es lo que trata arrepentimiento. Yo necesito creer, por eso necesito fe, que el camino por el que voy me lleva a la muerte, a la perdición eterna. Y que devolviéndome hacia los brazos de mi Salvador es que tendré vida eterna. Pero eso no se cree por una información teológica y religiosa, solamente por afirmar si eso es y no es. Eso se cree porque Dios, el Espíritu Santo, concede fe para arrepentimiento. Todos los días debemos pedirle a Dios que nos dé esa fe para arrepentirnos, para creerle a Él, para decirle, Señor, yo estoy en este camino y creo que mi camino es derecho, pero tú dices en tu palabra que mi camino es de muerte. Y no estoy ya hablando de salvación para los hijos de Dios. El creyente es salvo y no pierde la salvación, pero igual nos arrepentimos diariamente, porque diariamente pecamos. Y de nuestras decisiones de todos los días tenemos que arrepentirnos cuando esas son contrarias a la voluntad de Dios. Cuando no glorifican al Señor, debemos arrepentirnos. Hermano, que veamos ese camino que lo lleva a la ruina aquí y que le va a traer destrucción eterna a la persona. Eso es lo que oramos, para que las personas se arrepientan. A mí no me interesa, es que nosotros a veces oramos, Señor, que mi esposo se convierta a ti, pero realmente lo que está orando es para que deje de ser un borracho y que le deje de poner el ojo morado cada 15 días. No le interesa si se salva o no, es mejor dicho, que deje de pegarle en el ojo y que vaya para el infierno, sería lo mejor. Claro, papito, eso es lo mejor, que se vaya para el infierno. Y eso es lo que dice la Biblia, no de ninguna manera. Entonces nosotros debemos considerar eso. Vamos a orarle al Señor, que Dios les conceda fe para arrepentimiento, para que puedan ver que el camino por donde van los lleva a la ruina eterna, eterna. Que en este mundo pueden ganarlo todo, dice Jesús. ¿De qué les sirve? Si ganan, dígalo, si gana el mundo entero y pierde su alma. Dice Jesús, no hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo que valga lo que vale tu alma, dice Jesús. Hermano, es una necesidad, es una urgencia, hermano, es una urgencia nuestra. Que la persona sepa dónde se encuentra en este momento de su vida, que sepa cuán lejos está de Dios y cuán indigno se siente por sus pecados o por la vida que ha estado llevando. Que no necesita pagar por su perdón, no necesita donar millones de pesos, caminar de rodillas hasta que sangren, tampoco necesita flagelar su espalda para tener paz con Dios.
no necesita nada ni a nadie para ser perdonado o justificado. ¿Qué necesita según Romanos 3? Solamente la justicia de Dios que ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo, versículo 22. Mire, si usted no se ha arrepentido, hoy debe arrepentirse de corazón de todos sus pecados. Y su arrepentimiento debe ser en fe, una fe que pueda ver la belleza y la hermosura de Cristo, que pueda entender la obra de la salvación, una fe que vea que Él murió llevando la inmundicia de sus pecados en la cruz, una fe que reconozca que quien debió ser condenado y lanzado al infierno a sufrir la ira de Dios es usted, no Cristo. Una fe que se disponga a abandonar todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, de la bondad y de la santidad de Dios. Ahora, la buena noticia que está en Romanos es que hoy usted puede ser justificado, perdonado, declarado inocente, no hecho inocente, declarado inocente por creer en Jesús. Porque al creer en Jesús, Él le regala su justicia. Nosotros seguiremos pecando, pero no nos deleitaremos en el pecado. Y con toda seguridad vamos a hacer todo lo posible por ser santos. Esa es la vida de un creyente. Hace todo lo posible por ser santo, por apartarse del pecado, por no deshonrar a Dios en lo que dice, en lo que hace, en lo que piensa, en lo que sueña. Eso hace un creyente, pero no lo hace como una paga, lo hace como gratitud, lo hace como respuesta al amor que ya recibió del Padre por medio del Hijo. Y quiero aclarar algo antes de terminar. Dios no nos va a recompensar por la intensidad de nuestra fe, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Dios nos salva por el objeto de nuestra fe. Es decir, cuando nuestra fe está depositada en Jesús, en lo que Él hizo, eso es lo que salva. A mí me pueden decir, César, vos cuando te convertiste, ¿vos qué sentiste? Nada. La verdad, yo no tuve ni ganas de llorar, ni caí temblando en el suelo, ni me dio nada. ¿Quién sabe esa salvación tan rara? Si se habrá convertido, porque hay gente que le dice a unas cosas, y yo le digo, usted no tiene que sentir nada, es que por eso se llama fe. Andamos por fe, no por vista. Así que si depende, no, y hay personas con el corazón más duro o más sensible que otros. Hay personas que lloran por todo. Le dicen, Carecito, ay sí, con azúcar, morena. Hay gente que llora por todo, lagrimalista, hay gente que es así. Entonces cuando entregan a Cristo, sí, amén. ¿Qué conversión sota? No es eso. No tiene nada que ver. ¿Cómo se ve la conversión? ¿Cómo camina? Su caminar, su estilo de vida tiene que ser otro, radicalmente opuesto al mundo. Y esa es la evidencia. Frutos dignos de arrepentimiento. Puede llorar, todo lo que sea, pero si no hay arrepentimiento genuino, o sea, es por fe. Depositar nuestra fe en lo que hizo Jesús. Yo creo en lo que hizo Jesús. Creo que esa obra es suficiente. La fe es un don de Dios, un regalo de gracia. Es inmerecido para que nadie se jacte. Léame, hermano, Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahí recibimos el beneficio de la vida perfecta de Jesús, de su muerte inocente por medio de la fe. Amén. No por causa de la fe, no por causa de la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
La fe es el medio por el cual Dios decidió darnos los beneficios de lo que ha hecho por nosotros. Dios nos atribuye la justicia de Cristo y a Él nuestros pecados. Isaías 53:6 dice que sobre Él Dios cargó mis pecados. Todos mis pecados se los puso a Cristo. Y a mí me puso la justicia de Jesús, la obediencia de Jesús. Por eso cuando Jesús ora en Juan 17 y dice que el Padre me ama como lo ama a Él, no es por mí, no es por los méritos míos, es por lo que hizo Cristo. Es porque cuando el Padre me mira a mí, me puede ver a través de Jesús. Él ve la obra de Cristo en mí. Yo no me he ganado nada, no he comprado nada, no he hecho méritos para absolutamente nada, todo es por gracia. O sea, el Padre me ama a mí como ama a Jesús, eso lo tengo seguro. Y nada me va a separar del amor de Dios porque es en Cristo Jesús. Pero todo ese amor que yo recibo del Padre siempre, y que ese amor que es eterno, me va a sostener por la eternidad en Él. Ese amor es por su gracia. Es porque Él soberanamente quiso amarme. Yo no hice nada absolutamente para ganarme el amor de Dios. Pero Él me ha dado la confianza para que yo acepte eso. Para que yo crea eso. Que es una locura para el mundo, para los que se pierden, como dice la Escritura. Él nos perdonó. Él nos perdonó porque castigó a Jesús. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz que usted tiene con Dios se la compró Cristo. Vale. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y termino leyendo Romanos 8:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya vimos la justicia de Dios, está separada de la ley, su justicia es por medio de la fe. Vamos a ver si Dios lo permite. Próximo domingo, la justicia que es a través de Jesús. Padre Celestial, muchísimas gracias te doy. Qué amor el tuyo, Señor. Qué amor, qué inmenso amor. Castigaste a tu Hijo, tu único, a quien amas, por mí. Señor, eso no me da la mente ni me dará la eternidad para comprenderlo. Yo soy pecador y Jesús, mi Señor, tu Hijo, inocente Cordero, y lo castigaste a Él por mí. Señor, solo en la cruz se puede concebir tal realidad, que yo, pecador, sea declarado inocente por castigar a un inocente que asumió voluntariamente mi culpa. Señor, ¿cómo no vivir para ti? ¿Cómo no vivir cada día que nos queda para complacerte y agradarte, Señor? Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad.
Perdónanos, Señor, por nuestra falta de confianza, por no querer crecer en piedad, en una vida de devoción, de sumisión a tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por perder el tiempo, en lugar de aprovecharlo en oración, en palabra, en estudio de las Sagradas Escrituras. Perdónanos, Señor. Perdónanos por perder el tiempo y no deleitarnos en esta comunión con los santos, en este tiempo de adoración y de alabanza, en escuchar las palabras. Señor, hiciste todo por nosotros. Nosotros no teníamos por qué recibir tal regalo, tal bendición. No teníamos, pero lo hiciste soberanamente y por amor. Y nosotros en esta hora queremos rendirnos a ti y decirte: Señor, hoy me arrepiento. Reconozco, Señor, reconozco que no merecía absolutamente nada y que tengo más de lo que merezco. Por tu gracia y por tu misericordia. Por eso hoy, Señor, y a partir de hoy quiero vivir para ti. Quiero vivir una vida que te refleje. Quiero que me ayudes a crecer en un carácter piadoso, que muestre a Cristo, no solo aquí, sino en donde esté y con quien esté. Que todas las personas necesitan oír ese evangelio. El evangelio que dice que Dios salva a pecadores, que Cristo salva a pecadores. Señor, este mensaje es el único mensaje que vale la pena decir. Es la única verdad que necesita la humanidad escuchar. Perdónanos por mostrarnos expertos en tantos temas, pero tan iletrados, Señor, tan analfabetas en el tema del evangelio. Perdónanos, Dios. Ayúdanos en verdad a ser sal y luz en este mundo y para esta tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Que si alguien no se ha arrepentido y cree que por haber dicho y repetido afirmaciones religiosas o cristianas o bíblicas, que eso le hace salvo, Señor, que esta mañana que traigas fe para arrepentimiento, para que haya un genuino arrepentimiento en los corazones, Señor, para que nos humillemos y a partir de hoy vivamos en esa humillación, Señor, para que apartes, oh Dios, de nuestro corazón la iniquidad y la codicia, para que nuestro corazón se incline a la vida piadosa y que dejemos de estar mirando las cosas que no tienen valor y enfoquemos nuestra vista en lo eterno, en tu palabra y en tu sabiduría. Nos rendimos hoy a ti y lo hacemos es en el nombre de Jesús, porque nosotros no podemos, es por Él. Señor, que haya genuino arrepentimiento. Ayúdanos en nuestra incredulidad, en el nombre de Jesús. Amén. Ves al mundo quebrantado y el mal que está avanzando. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Ves la creación gimiendo, Lo sé, y algo nuevo está viniendo. lo sé, Es la
gloria del Señor, la luz en medio del dolor. No sé, será bueno recordar que Él es Señor. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y los sellos abrir. El león de Judá la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Él es digno, Él es digno, del poder y la gloria es digno, será digno de Dios el Padre sí nos ama, amén. y su Espíritu nos guía, Amén. y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final. Amén. Quiere Dios en medio nuestro habitar. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y los sellos abrir. El león de Judá la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. De todo pueblo y nación, toda lengua y región, ha formado su reino y su pueblo con él también reinará. Él es digno, Él es digno, del poder y la gloria es digno. Él es digno, Él es digno, será digno de Él es digno, Él es digno, Tú eres digno, Señor. Y hoy, Dios, a ti te agradecemos por tu sacrificio, Señor. Porque sin importar, Señor, lo que hubiéramos hecho, sin importar cuántas acciones buenas, cuántas acciones bondadosas hubiéramos podido hacer, Señor, nunca seríamos dignos de la salvación. Pero tú, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de leer el libro y abrir los sellos. Tú eres digno, porque tú eres el único justo y el único bueno. Tú eres el Cordero perfecto que fue inmolado en la cruz por los pecados de la humanidad, Señor. Y hoy nosotros, los indignos, te alabamos a ti, Señor, y te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nos revestimos de la gracia de Cristo.
para poder ser dignos delante del Padre. Te doy gracias, Señor, por tu inmensa bondad y tu misericordia. Y te pido, Señor, que nos sigas guiando como hasta ahora. Te entrego, Señor, a mis hermanos, te entrego mi vida, te entrego este tiempo, esta alabanza, esta adoración. Te honramos y te bendecimos, Señor, y te reconocemos como nuestro Señor, porque solo por ti, Señor, podemos vivir una eternidad a tu lado. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Recuerden que la noche tenemos nuestro culto vespertino. Dios los bendiga.